vamos a ver los 7 primeros versículos bíblicos que justamente Pablo menciona y que son básicamente la introducción a su epístola. Pero en esta introducción está cargada de conocimiento, está cargada de la profundidad del amor de Dios para con sus hijos. Es la forma en cómo Pablo lo expresa y lo demuestra a través de cada cosa que él decide escribir en esta epístola. Empecemos entonces. La palabra de Dios dice así. Estoy muy emocionado, de verdad, muy emocionado por lo que vamos a empezar el día de hoy. Dice el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Romanos: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para la gloria de Dios. Pablo empieza su discurso, su escrito, su manifiesto o esta epístola haciendo una distinción tripartita acerca de su identidad. Es decir, él se caracteriza o él se cataloga o se presenta ante los demás de 3 maneras. ¿Cuáles son? Siervo, apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Pablo, si ustedes conocen y hemos hablado el domingo anterior en la introducción, ustedes saben que era un hombre muy erudito. Él formaba parte del Sanedrín, él tenía ciudadanía romana, él fue instruido a los pies del afamado Rabí Gamaliel, ¿verdad? Era un hombre muy culto, muy dado también a los negocios, porque vamos a ver también en el libro de Hechos cómo él se solventaba haciendo tiendas. Entonces, si él intentara presentarse con el afán de verse ante los demás como alguien grandioso, pues hubiera él puesto una de estas cosas que le caracterizaban, como el que fue instruido a los pies de Gamaliel, como el que es experto en los negocios, ¿verdad? Como el que es el erudito en el conocimiento del Antiguo Testamento. Él se hubiese presentado de esta manera, pero vemos que Pablo tiene como su mayor y más grande honor de presentación ser un siervo. Y él dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Es la forma en cómo él se presenta. Es la forma en cómo nosotros nos presentamos ante los demás. ¿Cómo nos presentamos ante los demás? ¿Tenemos ese aire de superioridad o de humildad? Porque muchas veces nuestra boca a veces nos gana y dice aquello que nosotros ni siquiera somos. Pero lo que Pablo está diciendo es moverse al nivel más sublime, en pocas palabras, que todo cristiano tiene, es decir, al nivel de siervo de Dios. Lo que siervo significa, que es escrito en el original griego, significa doulos. Lo que básicamente tiene el significado de este nombre es ser esclavo, pero no cualquier esclavo, sino un esclavo que está en libertad, sujeto a su amo. Pareciera una contradicción, pero no es así. Es decir, yo voluntariamente decido convertirme en siervo de alguien. En esto Pablo está diciendo: yo soy voluntariamente, porque lo quiero, porque amo hacerlo, porque me encanta hacerlo y disfruto ser el siervo de Dios. Ese es su título de mayor honor, el cual Pablo está haciendo aquí. Una posible traducción, porque una forma más firme en el original, la palabra siervo lo que significa es esclavo, y la forma en cómo se escribe en el original Jesucristo es Cristo Jesús. Entonces, una forma más firme de poder traducir todo esto es Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, que es la misma forma de decir Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Lo que está haciendo Pablo es hacer honor a su primer reconocimiento que él tuvo cuando estuvo camino a Damasco. Ustedes recuerdan, el domingo anterior lo hablamos, en este encuentro sobrenatural que tiene con el Shekinah, con la luz, con el poder de Dios, camino a Damasco. ¿Qué estaba yendo a hacer? Estaba yendo a perseguir a los cristianos. En este encuentro él tiene esta revelación de la autoridad de Dios, porque el Shekinah o la luz, la lumbrera, el poder que se manifestó ante él y lo dejó ciego fue realmente poderoso. Tanto es así que en Hechos capítulo 9:5 se registra lo que él dice. Cuando él le pregunta, dice, él dijo: ¿quién eres, Señor? Esa es la primera respuesta que él da ante aquel poder con que se encuentra Pablo. Y él dice, él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: no, yo soy Jesús a quien tú
persigues. Al mostrarse como esclavo, como siervo, Pablo lo que está haciendo es reconocer que tiene un Señor. Y justamente él dice, ¿quién es su Señor? ¿Quién es su Señor? Cristo Jesús. O lo que en tu traducción o en la versión que tú tengas dice Cristo Jesús o Jesucristo o Jesús el Señor. Básicamente se está hablando acerca de la misma persona. Entonces, lo que está haciendo es decir Pablo que yo estoy rendido a su servicio. Estoy a tal medida que solo hacía lo que él le encomendaba, lo que él le mandaba. Y continuamente él estaba preguntándole al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esto no es algo diferente al inicio de Pablo, porque recuerdan, así como él tuvo esta respuesta ante el Señor, ¿quién eres tú, Señor? ¿Verdad? ¿Quién eres, Señor? Estaba reconociendo que Él era Señor, tenía autoridad, tenía poder. Y después de esto, en el verso 6 del mismo libro de Hechos, capítulo 9, Él dice, Él, es decir, hablando de Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Eso es una absoluta y completa entrega a este Señor con quien él se había encontrado. ¿Qué quieres que yo haga? Desde ese momento él se propuso, él se identificó como un esclavo. Indirectamente ya su vida estaba siendo rendida ante este poder que él nunca había visto, nunca había palpado, jamás se había encontrado con este tipo de autoridad. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Lo segundo dice Pablo, lo que dice Pablo es llamado a ser apóstol. La traducción más firme con respecto a este llamado a ser apóstol es sencillo, llamado apóstol. Llamado apóstol. Ustedes pueden leer en el Nuevo Testamento, se hace mención acerca de 13 hombres que tienen el título de apóstoles. Están los 12 que Jesús seleccionó, ¿verdad? Llamó a aquellos, incluyendo a Matías, que fue el que suplantó o sucedió a Judas Iscariote, porque todos sabemos que él literalmente, como dice la Escritura, ¿no? Estuvieron con nosotros, pero no era de nosotros. Entonces, el último apóstol, en este caso en la elección de Cristo, fue Matías, porque ustedes ya sabrán que por traición de Judas Iscariote tendría que haber un reemplazo acerca de esta persona, y justamente cayó sobre la vida de Matías. Y más adelante escuchamos a alguien más que por mandato divino, por un llamado especial, así como lo dice aquí en Romanos 1:1, llamado a ser apóstol. Es decir, nunca te olvides de esa palabra, llamado. Hay un llamamiento especial que tiene Pablo, y ustedes saben que el ministerio al cual Pablo va a dedicar su vida completa es la predicación del Evangelio de Dios. ¿Hacia quién? Hacia los gentiles. Él, con la autoridad apostólica que tenía, él pues con ese llamado especial de ser un misionero, de ser un apóstol, se fue por diferentes lugares, hizo como 3 viajes aproximadamente en su vida, estableciendo lugares que fueron llamados eclesia o iglesia, estos lugares de movimiento, un movimiento en el que ellos decidían entregar su vida a un hombre. Este hombre era Jesucristo, y no era cualquier hombre, era un hombre que entregó su vida. Dijo ser el Mesías, fue el cumplimiento de las profecías que habían sido escritas en el Antiguo Testamento, y él era el Mesías. No solamente dijo, sino que fue y cumplió con aquello que había sido escrito acerca de él. El varón de dolores, el experimentado en quebranto, todo ello había sido cumplido en la vida de Jesús. Por eso es que Pablo, como tenía el conocimiento de la Torá, como tenía el conocimiento del Antiguo Testamento, él había escuchado hablar acerca del Mesías, había escuchado hablar acerca del Emanuel, del Hijo que iba a venir, el que iba a establecer un reino, el reino de David que iba a durar siempre. Él había escuchado, había estudiado acerca de esto, porque era un hombre muy estudioso. Al encontrarse con esta revelación y saber, ¡wow!, el hombre que habían prometido, la persona que habían designado para que cumpliese aquellas profecías, el Dios mismo encarnado aquí en esta tierra, es este Señor. Y no solamente es este Señor, sino que ahora es mi Señor. Y no solamente es mi Señor, sino que soy un esclavo, un siervo de Él, que vivo de acuerdo a su
voluntad. El llamado a ser apóstol no es en el sentido de mira como que el apóstol que soy, sino en el sentido más sublime de humildad, de servicio, de devoción. Es la forma en cómo Él dice amar al Señor con todo su corazón. En respuesta que tú diste todo por mí, la respuesta automática que yo tengo, en pocas palabras, lo que Pablo está demostrando es que voy a predicar tu mensaje, porque me ha servido a mí y estoy completamente seguro que va a servir también a los demás. Esa es la forma en cómo Él se presenta a esto, ¿no? Y recuerda que tú y yo también hemos sido llamados para un propósito. Así como Pablo fue llamado para este propósito, tú y yo fuimos llamados también para un propósito. Es que yo no sé para qué sirvo, no sé para qué he nacido, no sé qué propósito tengo, no sé por qué me levantó el Señor. ¿No lo sabes? Yo te voy adelantando uno de ellos. El Señor dice: id y predicad el evangelio, id y haced discípulos. Ese es uno, por ejemplo, de los primeros llamados o propósitos que nosotros tenemos, de hacer discípulos, de predicar la palabra, en tiempo y fuera de tiempo. Y mientras lo hacemos, dice la Biblia, pues bautícenlos, enseñen, liberen, hablen de la palabra, ministren, hagan todo lo que tengan que hacer, pero el principal objetivo es predicar el evangelio de Cristo, las buenas noticias. Por eso es que el título de este mensaje tiene que ver con eso: glorioso evangelio, o también puedes traducirlo como buenas noticias. Aquí Pablo está mostrando justamente en las buenas noticias a través de su identidad, que es un siervo de Dios, de su llamado, que es un apóstol para el Señor, y también para qué fue establecido. Él dice: apartado para el evangelio de Dios. Apartado. El hecho de que Él sea apartado significa que hay alguien quien le apartó. Como Él se pone a sí mismo como un siervo, significa que el que le apartó para justamente este llamado al evangelio de Dios, ¿quién es? Es Dios. Él fue el que le estableció. Y algo ocurre, y algo que ocurre no solamente en el pasado, y se queda ahí, sino que este llamado tiene consecuencias presentes. Pablo fue llamado en determinado tiempo, en determinada hora, pero este llamado sirvió para su tiempo presente. Es decir, y recuerden que el presente es cada momento que nosotros vivamos. En ese momento nosotros vamos a ejecutar nuestro llamado. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, no me voy a permitir siquiera esconder este evangelio. Como yo fui apartado para el evangelio de Dios, el evangelio que son buenas noticias, son las noticias que todo ser humano debe escuchar. Y como soy consciente de que son buenas noticias y son urgentes noticias, sería inconcebible de mi parte guardármelas para mí. Es inconcebible que si yo conozco acerca del amor, de la bondad de Dios, de que nosotros estamos camino hacia la perdición, a menos que tengamos a Cristo en nuestro corazón, la escondamos para nosotros mismos. Es inconcebible. Inconcebible. ¿Por qué? Les cuento esto. Dice la Biblia que toda la ley y los profetas está resumido en dos grandes versículos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y también está el otro mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento tiene que ver con que yo me identifique con el Señor como siervo, como hijo, ¿verdad? Le amo, mi devoción está dedicada a Él, pero amarlo a Él significa también amar a mi prójimo. Y como amo a mi prójimo, hay una necesidad grande en mí en manifestar las buenas noticias. Ustedes, como los amo, como a mí, yo necesito que ustedes escuchen el evangelio. Es que estoy harto de que me hables de ese mensaje de Cristo. No me importa. No me importa, porque mi llamado es predicar. Si a ti te gusta, te agrade o te desagrade, ese es un asunto entre tú y Dios. Por lo menos yo me encargo en mandar o en pregonar el mensaje que Dios me mandó. Si tienes algún problema con ese mensaje, encárgate tú con él. Conmigo no. Somos simples voceros, mensajeros. Me dejo entender. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad. Para profundizar un poco más acerca de este llamado apartado para el evangelio de Dios, leamos Gálatas capítulo 1, versículos del 15 al 16. Él dice: pero cuando agradó a Dios,
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, dice, por su gracia. Este es Pablo contando justamente aquello que acá lo ha resumido, en Gálatas también lo hace, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Esto es lo que predica Pablo. Esto es lo que está predicando Pablo. Esta manifestación, él sabía a quién debería de predicar. ¿A quién? A los gentiles. ¿Qué debería de predicar? Revelar, dice, a su Hijo. Es literalmente predicar y mostrar el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que él hizo? ¿Qué fue lo que provocó? ¿Y cómo va a cambiar tu vida diametralmente? Entonces, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Un versículo bíblico tan rico y tan lleno de conocimiento divino. Versículo 2 dice, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Si hacemos un poco de memoria, hace unos segundos o minutos atrás yo había mencionado justamente que toda la ley y todos los profetas está resumido en 2 grandes mandamientos, me dejo entender. Y justamente aquí Pablo también hace referencia a ese mismo principio. Cuando él dice que él había prometido antes, significa que este mensaje ya había sido preparado anteriormente, con anterioridad. Lo fundamental entonces es que Dios habló en el pasado, pero que tiene repercusiones en el presente y en el futuro. ¿Qué habló el Señor? Nosotros lo encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Si podemos sumergirnos en el contexto en el que habla Pablo, él se está refiriendo al Antiguo Testamento, que él había prometido antes. Es decir, antiguamente, ya en la historia de la humanidad, antes de que nosotros siquiera existiésemos, él ya había prometido la venida, por ejemplo, del Mesías. Él ya había prometido un reino eterno o sempiterno, como decía mi abuelo. Él ya había prometido esto. Y lo que está haciendo es, por ejemplo, los judíos le acusaban a Pablo que él estaba predicando un nuevo evangelio, algo revolucionario, algo que nada tiene que ver con las tradiciones del judaísmo, nada tiene que ver con las raíces judaicas. Eso es lo que los judíos empezaban a decir en contra de Pablo. Pero si somos un poco más conscientes y razonables en ese sentido, nos damos cuenta que los judíos no sabían dónde estaban parados. Lo que Pablo estaba haciendo es sí contar aquello que ya las raíces judías avalaban. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. El problema es que los judíos no querían aceptar que Cristo era el Mesías, que Jesús era el Mesías, que el libro que ellos habían estudiado, la Torá, el Antiguo Testamento, era justamente la persona revelada de aquellas promesas, profecías que habían sido dichos acerca de él. Ese era el problema de los judíos y sigue siendo hasta el día de hoy el problema de los judíos, que no reconocen que Jesucristo fue, es y será aquel que sus profetas habían dicho de él. Y cuando vemos nosotros el Antiguo Testamento, está repleto. Cada libro del Antiguo Testamento habla acerca de la persona de Cristo. Se revela de una u otra forma en cada libro del Antiguo Testamento. Está ahí explícito, implícito, está de una u otra forma, está presente la persona de Jesús. Es más, este era básicamente el plan perfecto de Dios, aun cuando desde el momento, dice, por ejemplo en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y cuando tú te vas a Génesis capítulo 1:1, habla acerca de que ahí estaba el Creador dando forma y dando vida a todo. Y ahí estaba presente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, ahí en ese mismo Génesis, cuando ya el hombre peca, ¿verdad? El hombre peca y todo ello ocurre un desenlace pues muy triste. Son expulsados del jardín del Edén.
Es más, hay algunas palabras que se van en contra del hombre. Trabajarás con el sudor de tu frente. A la mujer pues darás a luz con dolores también que son fuertes, muy dolorosos. Pero dentro de todas estas cosas, a causa del pecado, Dios le promete justamente que va a estar con nosotros. Y le habla acerca de una simiente que vendrá justamente y nos va a traer redención y nos va a redimir. Es decir, desde el inicio ya Dios estuvo presente. Cuando Él dice que Él había prometido antes, ¿por medio de quién? Por sus profetas. ¿Quiénes eran los profetas a los que habla Pablo aquí? Son todos los que escribieron el Antiguo Testamento, todos y cada uno de ellos. Cuando la Biblia hace mención y dice la ley y los profetas, lo que está haciendo es subdividir el Antiguo Testamento. Cuando habla acerca de la ley, se refiere a los escritos de Moisés, que tienen que ver con el Pentateuco. Y cuando habla acerca de los profetas, tiene que ver todos aquellos libros que vienen a partir de lo último que ha escrito Moisés del Pentateuco. Entonces aquí no está agregando a Moisés. Si él está haciendo mención solamente a los profetas, quiere decir que entonces lo que ha dicho Moisés ahí no está incluyendo a la persona de Cristo. No, si ustedes pueden ir y leer en Deuteronomios capítulo 18-15, van a ver que como Moisés también es mencionado como un profeta. Es decir, este profeta estableció justamente las leyes que Dios le dictó, le dictaminó y estableció las leyes. A partir de ahí viene todo lo que explícitamente se llaman los profetas, pero Moisés también es mencionado como un profeta. Entonces, haciendo un cálculo, matemático, razonable, entonces, lo que Pablo está diciendo que él había prometido antes por sus profetas, en las Santas Escrituras, es decir, todo lo que él había conocido, el Antiguo Testamento también, es decir, aún incluye a Moisés. Todo lo que Moisés escribió, lo que él reveló, ¿se acuerdan? Solo algunos pincelazos. Cuando él toma la vara, esa vara es una representación de la persona del Hijo de Dios. Cuando él tiene una roca que provee agua, ¿verdad? Y al final Moisés, una especie de enojo que tuvo un momento, él decide golpear la roca y él, a causa del golpe que le da la roca, ya no puede entrar a la tierra prometida. Esa roca que vierte agua, que fluye desde su interior, también es una representación de la persona del Hijo de Dios. Por eso es que Moisés también está incluido en esta manifestación que él había prometido antes. Por eso es que el Antiguo Testamento está repleto de profecías acerca de Cristo y de su Evangelio. Este era el plan perfecto que Dios tenía para con nosotros. Por ejemplo, me gustaría que vayas conmigo al libro de Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34. Solamente para darles unas cuantas pinceladas. Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34, dice, mira lo que dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto como hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Verso 34. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí Jehová está hablando por boca del profeta Jeremías de la existencia de su nuevo pacto. Es decir, yo les estoy diciendo, voy a establecer un nuevo pacto, un pacto en el que sus pecados serán perdonados y no me acordaré de ellos, porque hasta ese momento el que propiciaba o el que excluía aparentemente los pecados, ¿quiénes eran? Corderitos, ¿verdad? Especies de holocaustos que levantaban, que intentaban reducir o olvidarse los pecados de las personas que habían cometido, pero nada de eso invalidaba
su pecado. Nada de eso funcionaba. Por eso era necesario que venga el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese Jesucristo, nuestro Señor. Era necesario que Él venga y a través de este Cordero inmolado iba a establecer Jehová un nuevo pacto con nosotros, donde si decidiéramos entregar nuestra vida y rendirnos a aquel pacto, el Señor nunca más se acordará de nuestro pecado. Extraordinario. Esto está en el Antiguo Testamento. Pareciera que estuviera en el Nuevo Testamento, pero no, está en el Antiguo Testamento. Otra referencia, vaya conmigo por favor al libro de Isaías, capítulo 9, versículos del 6 al 7. Esto es extraordinario. Mira lo que dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia, dice, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, a razón de que el Señor cela a su pueblo, es decir, los quiero para mí, yo entregaré a alguien que la Biblia nos menciona, un hijo nos es nacido. Y este hijo nos dice la Biblia que tiene estas características que solo Dios los tiene. ¿Cuáles son? ¿Cómo será llamado este niño? Este hijo, ¿cómo será llamado? Admirable. Solamente Dios es el admirable. Consejero. ¿Quién es el que puede dar consejo a Dios? Él es el único que nos da consejos a nosotros. Dios fuerte. ¿Quieres otra forma de decir que Jesucristo es Dios? Otra forma de demostrarte que Jesucristo fue Dios. Aquí, en las profecías, ya hablan de que este niño que iba a venir, que iba a nacer, que se iba a convertir en hombre, que iba a deambular, tener una familia común. Él es el Dios encarnado en un hombre. Más lo que dice, Padre eterno, Santo Señor, Príncipe de paz. De este versículo bíblico nosotros podemos hacer una alabanza que trascienda lo alto. Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebrantos, donde su rostro no había hermosura ya. Se hace mención justamente, no solamente en el libro de Isaías acerca del nacimiento, sino de cómo iba a morir el Mesías, experimentado en quebranto, varón de dolores. Este es nuestro Señor. Y este es a quien Pablo está predicando. Y es por eso que él dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, ya había sido establecido. No es algo loco, estimados judíos, no. La Biblia lo menciona, todo lo que ustedes han escrito lo menciona. Se han basado su tiempo y su vida. Hay un libro que lo que hacen es desagregar verso a verso. Hay muchos rabíes que tienen comentarios sobre los comentarios y sobre los comentarios. Por ejemplo, el libro del Talmud, que es muy conocido por los judíos, que establecen su vida en base a leyes, ordenanzas, la observancia de los días, y detienen sus tiempos y sus días, y no son capaces de observar que ahí está presente el Señor Jesucristo. Entonces, si yo estuviera en la iglesia, debería dar un fuerte aplauso al Señor, porque Él es glorioso y manifestado en su palabra. El verso 3 y verso 4 dice, acerca de su hijo, vamos, para leer, tener y tener relación, dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su hijo. Ya leímos Isaías, Jeremías, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Primero él dice acerca de su hijo, pero ¿quién es este hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Él dice que Él es mío, Él es mi Señor. Así como es mi Señor, es mi deseo que sea también el tuyo, porque ese era el deseo que Pablo tenía al esgrimir o al publicar estas epístolas, estas cartas a sus hijos amados, y decirles, lo que yo deseo es que ustedes se conviertan en siervos de Dios, que ustedes hagan suyo al Señor Jesucristo, y entonces justamente vivirán con la plenitud que Él establece. Tanto es así que aun cuando pasen por enfermedades, por tribulaciones, por cárceles, por todo tipo de calamidades, no van a temer. Pablo dice, en pocas palabras, tanto he comprendido este misterio, pues si me quieren muerto, pues me iré con el Señor, y si quieren que esté con vida, pues seguiré acá sirviendo a mi Señor, sea muerto o sea vivo, mi vida
es para el Señor. Amén. Qué extraordinario. Acerca de su Hijo Jesucristo dice que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Hace una especie de muestreo primario acerca de la persona de Cristo, cómo Él fue declarado, ¿verdad? Cuál es su identidad y qué cosa es lo que va a hacer con nosotros. En pocas palabras, Cristo es, mis estimados hermanos, el corazón del mensaje del Evangelio y sin el cual no puede haber perdón de nuestros pecados. No podemos nosotros ser librados de la muerte. No podemos nosotros ser perdonados de un Dios santo. Recuerda que Dios es santo y era necesario que se levante una ofrenda santa, y el único que cumplía con los requisitos para ser completamente puro y santo no lo tuvieron los ángeles, no lo tuvieron los serafines, no lo tuvieron ni los más grandes hombres santos y puros que aparentemente existieron en la tierra. El único que podría cumplir con tales requisitos para satisfacer la santidad de Dios era Él mismo. Él mismo. Por eso es que Él vino, se encarnó en un hombre, ¿verdad? Murió, Él mismo se convirtió en la propiciación por nuestros pecados. Él fue el Cordero inmolado y es por eso que fue acepto esta ofrenda, y por tal nosotros somos perdonados de todos nuestros pecados. Por eso es que Cristo es el corazón del mensaje. Cuando Él dice que Él era del linaje de David según la carne, está hablando de su familia, de su entorno, ¿verdad? De la parte carnal, es decir, cómo Él vino en una familia de un padre llamado José y de una madre llamada María, donde nació en un pesebre humilde. Es decir, lo que nos está diciendo es que tienen que haber pruebas o evidencias de que los padres que tiene Jesús aquí en esta tierra tienen que ser del linaje de David. Y la Biblia lo clarifica y lo demuestra muy puntualmente. Por ejemplo, con respecto al linaje de José, ustedes pueden ver en Lucas capítulo 3, versículo 23 y versículo 32, porque van a ver la genealogía de este hombre y van a ver que forma parte de la genealogía de David. También lo pueden leer ustedes en Mateo capítulo 1, versículo 6 y también el versículo 16, cuando se habla acerca de la genealogía de este hombre, y van a ver que formaba parte de la genealogía de David. Pero este no fue el papá, o sea, el papá, como dice la Biblia, fue básicamente una obra del Espíritu Santo, que Él vino y puso la semilla sobre María. Entonces veamos la otra parte, que con respecto a María, María también, dice la Biblia en Lucas capítulo 1, verso 27, también que forma parte de la genealogía de David. Entonces, sea por uno o por lo otro, Jesucristo cumplía con los requisitos que ya nosotros hemos leído en Isaías capítulo 9, ¿verdad? Acerca de este reino que iba a establecer el Señor, un reino que venía o partía de la descendencia de David y que iba a perdurar por siempre. Jesús cumplía con estos requisitos. Él tuvo que venir, recuerdan, que Jesús es el cumplimiento de las profecías, y aún sobre la parte física o carnal, Él cumplía con estos requisitos. Por lo tanto, Jesús tiene el derecho de gobernar sobre el reino de David, el reino prometido que no tiene fin, que está en Isaías capítulo 9, versículo 7. Si Jesús nunca viniera en carne, o sea, la forma en cómo Él vino, es decir, a través de una familia humilde, a través de una mujer humilde, ¿verdad? Que le dijo, hágase Señor conmigo conforme como tú quieras, ¿verdad? Yo soy la esclava de mi Señor. Ella a sí misma se mostró como alguien que necesita de Dios, como una necesidad del Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Pero primero hubo una especie de duda, ¿no? Pero ¿cómo es posible que esto suceda? Yo no he conocido hombre. Hasta el momento no he conocido hombre. Hasta ese momento todavía no se había juntado con José, porque todavía no se habían casado, aún no todavía había tenido sus hermanos, perdón, los hermanos de Jesús o sus hijos, todavía no había todos estos momentos, era una jovencita todavía que llegó con esta promesa. Entonces era necesario que Cristo venga en la carne. Lo que sucede aquí es que Él se encarnó. Si Él nunca hubiese venido en la carne, ¿qué es lo que hubiese sucedido? Entonces nunca pudo haber muerto. Si Jesús no hubiese venido en carne, Él nunca pudo haber muerto físicamente en la cruz, jamás lo hubiese hecho.
porque vino en su deidad completa, ¿verdad? Sin quitarse de su trono, de su gloriosidad. Él vino en forma de hombre, se humilló de esa manera. Entonces, como vino en forma de hombre, Él se limitó a lo que un hombre o lo que nuestra naturaleza humana sufre, padece. Por eso es que dice que Él fue tentado en todo. Él sufrió, Él sintió el dolor que nosotros sentimos. Por eso es que Él vivió bajo lo que las leyes de un ser humano, ¿verdad?, nos dictan. De esa forma él se humilló. Y si Él no pudo haber muerto, entonces su sangre nunca hubiera sido derramada. Recuerden que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre es imposible la remisión de nuestros pecados. Entonces todo esto hubiese sido una nada. Y en pocas palabras, Él nunca hubiera sufrido la ira de Dios por el pecado. Y los pecadores, Él nunca hubiese sufrido esa ira de Dios. Porque recuerdan, dice que lo que sufrimos o lo que sucede justamente en nosotros cuando vayamos y morimos, por ejemplo, en nuestro pecado, que es dolor, que es caos, es justamente el cumplimiento de la ira de Dios. Nunca podemos poner a un costado la ira de Dios. Está presente siempre la ira de Dios. Pero así como opera la ira de Dios, opera el amor de Dios. Él busca, entonces ambas cosas están funcionando a la par. Yo en mi amor infinito no quiero que tú sufras mi ira, en pocas palabras. Por eso extiendo mi gracia, mi misericordia, mis tiempos, para que tú decidas venir a mí. Yo busco y propicio un encuentro contigo, pero te has apartado de mí. Es nuestra responsabilidad entonces correr hacia Él, venir hacia el Señor. Y el resultado final entonces sería que los pecadores aún estaríamos sin esperanza. Aún estaríamos nosotros sin esperanza debido a nuestro pecado. Porque si Cristo no hubiese venido en carne, nada de lo que ha pasado hubiera sido o había valido la pena. Nada de esto habría valido la pena. Por eso es que Cristo vino en forma de hombre. Versículo número 5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Pablo recibió la gracia, ¿para qué? Para salvación. Hace un tiempo, normalmente en la iglesia hago este ejemplo, ¿verdad? Les menciono una metáfora para entender la gracia. Pero siempre la acompaño con la otra palabra que tiene que ver con misericordia. Gracia y misericordia. La gracia es aquello que recibimos inmerecidamente. La misericordia es aquello del cual Dios nos aparta inmerecidamente. Por ejemplo, yo no me merezco la salvación. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Pero la gracia de Dios es tan grande y tan profunda que me da lo que yo no me merezco. No me merezco su amor, no me merezco su perdón, pero Él me lo da. Eso es gracia, una gracia que es extraordinaria. Tanto fue su gracia que decidió entregar la vida de su Hijo para morir por nosotros y para que a través de la persona de su Hijo nosotros podamos ser aceptos en el amado. ¿Quién es nuestro amado? El Padre. La misericordia es aquello del cual el Señor nos libra a pesar que nos merezcamos. Nos merecemos ir al infierno, pero su misericordia nos quita de ese lugar, nos saca. Tú te mereces lo peor, te mereces vivir de esa manera, te mereces un juicio eterno de dolor, de sufrimiento, te mereces todo eso. Pero a causa de que has recibido a mi Hijo Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, mi misericordia está sobre ti y te libro de ese lugar. Te mereces ese lugar, pero yo decido librarte. Gracia y misericordia operando al mismo tiempo. Y cuando Él está hablando aquí acerca de la gracia, es la gracia para nuestra salvación. No merecemos nuestra salvación y Él decide dárnoslo como un especial regalo. Y el otro regalo especial que tiene Pablo también es su ministerio. La gracia es para salvación y el apostolado es para el ministerio. La gracia es para su salvación y el apostolado es para la respuesta a esa gracia que Dios me da. ¿Cuál es? El servirle,
entre todos los gentiles. Allá fue justamente Pablo, y por eso es justamente la urgencia que él tiene con su ministerio y su eventual visita a Roma y su eventual escribir a la iglesia en Roma, porque él tiene este deseo de predicar ahí en Roma. Era la capital de los gentiles, donde venían de diferentes lugares, estratos sociales, de diferentes formas de hablar, de culturas. Ahí era el epicentro. Por eso es que Pablo quería irse allá, a ese lugar, para extender el reino de Dios. ¿Qué significa gracia? Es favor merecido, favor no merecido o favor inmerecido. Favor no merecido o favor inmerecido, que es lo mismo, es básicamente su sinónimo. La salvación puede existir únicamente en base a la gracia. No puede existir la salvación que proviene de parte de Dios a través de otra forma. Es solamente a través de la gracia, ya que ningún ser humano, excepto Jesús, porque Él fue encarnado, no se olviden, ha sido o puede ser lo suficientemente bueno para la salvación que proviene de Dios. No hay un solo hombre, el único que encarnado vino es el mismo Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. No existe, creo yo, una dicotomía, un problema de entender entre la fe y la obediencia. Porque entendemos por fe ese sentido de que es producido por el Espíritu Santo. Recuerda que es el fruto del Espíritu Santo que nos mueve ¿a qué? A reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esa es la fe. Dice la Biblia en Hebreos 11:1, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La Biblia también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es el instrumento provocado por Dios en nuestro interior para nuestra salvación. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Es decir, no proviene de ti, es providencia de Dios. Él hace nacer en ti, Él provoca ese deseo de conocer a Dios. Esa es justamente la fe. ¿Y la obediencia qué es? Son obras. Pero es que nosotros no somos salvos por obras. Pero mijito, la obediencia es la respuesta lógica a la gracia de Dios. Porque en pocas palabras, si nosotros somos hijos de Dios, es decir, si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, decidimos vivir a Él, si la palabra lo dice, lo ordena, el creyente lo cree y lo obedece. En pocas palabras, si Dios lo dice, los cristianos o los hijos de Dios lo escuchan. Si Él dice, si Él ordena, los hijos de Dios lo escuchan, lo obedecen, porque han reconocido su señorío. Somos sus esclavos, somos sus hijos. ¿Qué decimos? Sí, Señor. Viva de esta manera. Sí, Señor. Honra a tus padres y a tu madre, a tu padre y a tu madre. Sí, Señor. Vive a la manera de Dios. Sí, Señor. Trabaja como para mí. Sí, Señor. ¿Estás a punto de chismear o de murmurar contra alguien? Pues no lo hagas. Sí, Señor. ¿Te cuesta perdonarte? ¿Es difícil? Perdona. Sí, Señor. Vive para mí al 100% de tu vida. Sí, Señor. Hónrame con todo lo que tú eres, con tus bienes, con tus talentos, con todo. Sí, Señor. ¿Ven cuán importante y tan profundo es reconocer el señorío de Cristo? Es estar dispuesto a su voluntad. Como les dije anteriormente, no es, Señor, que se haga mi voluntad, así como en la tierra como en el cielo. No, Señor, es tu voluntad operando sobre mi vida. Ese es justamente reconocer el señorío de Cristo. Por eso su apostolado es una respuesta a la gracia de Dios. Es una respuesta al amor profundo del amor de Dios. Por eso creo que no existe un problema entre la fe y la obediencia. Por eso es, en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice eso, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Él lo preparó de antemano. Por eso, lo repito, Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos creados para buenas obras. Entonces, pero no me dijeron que la salvación no es por obras.
lógico. La salvación no es por obras. Lo que la salvación produce en ti son obras de bien, obras de bondad, obras de misericordia. Es imposible creer pues que alguien dice que ha entregado su vida a Cristo y esté odiando a Dios. No, hay una obra, por ejemplo, de arrepentimiento sublime y dedicado todos los días hacia la persona de nuestro Señor. Por eso es lo que dice ahí, ¿no? Y dice en Efesios 2:10, en la última parte, Jesús dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, ya Dios, ¿cuándo lo preparó de antemano? Vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver la ley, sus profetas, la forma en cómo Jesús también lo ordena y nos explica cómo se debe de cumplir la ley y los profetas. Estas cosas justamente son para que nosotros, han sido preparadas para que nosotros andemos en ella. Verso capítulo 6 dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Es decir, así como Pablo ha recibido este llamado de parte de Dios, así como Pablo recibió esta autoridad de parte de Dios, así como Pablo tiene este deseo de ser el siervo de Dios, así como Pablo tiene todas estas cosas que hemos hablado, aún dice, entre los cuales estáis también vosotros. Ustedes también están dentro. Este es un mensaje hacia los gentiles. Ustedes también. Esta parte es para los gentiles. Ustedes también están ahí. Ustedes han oído todas estas cosas, ¿verdad? De la ley, los profetas, todo ello. Ustedes decían, pero también ha sido preparado para ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Cuando veamos la palabra llamados o llamado de Dios en la Biblia, lo que se refiere es un llamamiento eficaz de Dios. Es un llamamiento eficaz de Dios a los pecadores elegidos para su salvación. Y lo que Él está diciendo es aquí, llamados a ser de Jesucristo. En pocas palabras, ustedes también fueron llamados a ser salvos a través de la persona de Cristo. No porque no tengan la ciudadanía de los judíos, no sean judíos, ustedes son gentiles, pero no porque sean gentiles, ustedes fueron apartados. También para ustedes ha sido esta gracia extendida hasta sus vidas. Llamados, en pocas palabras, a todos los creyentes por igual, a todos ellos, pertenecer a Jesucristo. Todos ellos están llamados a pertenecer a Jesucristo. Nos ayuda a entender un poco más el versículo 7. Dice, a todos los que estáis en Roma. Primero el verso 6 se refiere justamente a los gentiles. Pero cuando ya en el verso 7 dice a todos los que estáis en Roma, está poniendo a los dos grupos, tanto a los gentiles y también a los judíos. Dios no hace acepción de personas. Amados de Dios, ustedes también están llamados a ser santos, no porque tengan la ciudadanía judía, sino también porque no porque sean solamente judíos, sino porque han decidido entregar su vida a Cristo. Es a través de Él que nosotros nos convertimos en apartados de Dios, en apartados de Cristo, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, dice nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un grupo mucho más amplio, gentiles y también los judíos. Se hace referencia a estos dos bandos. Lo que hace aquí justamente la inclusión de gentiles y judíos se extiende a toda la humanidad. Es decir, tú y yo estamos formando parte de este llamado, de estos dos grupos. Estamos ahí. Tú y yo tenemos el privilegio de acercarnos a Él, de ser los llamados de Jesucristo, de ser los apartados para su obra, de ser los apartados para el ministerio, de ser aquellos llamados para ser siervos de Dios. Tú y yo fuimos justamente establecidos para estas cosas que Él había dicho. Amados de Dios, dice, y note cuán ricamente Él se expresa en este concepto también, y lo extiende un poquito más en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Él dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, nosotros ya fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Ya Dios nos había establecido
Hay una canción de antaño que dice: antes que tú nacieras, me conocieras, yo te escogí. Es decir, ya el Señor nos escogió, nos llamó, así como a Jeremías. Antes de que él estuviera en el vientre de su mamá, ya le llamó. Tú que me estás mirando, Dios ya te escogió antes. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, a veces sentimos que ya nuestra vida no tiene sentido. Estamos viviendo sin propósito. No, tú fuiste llamado para algo. Dios te llamó con un propósito celestial, grande, extraordinario, majestuoso. No crees que tu vida no vale nada. Muchos en estos tiempos han tomado la decisión errada de quitarse la vida, de tirar la toalla. No lo hagas. Te animo a que busques en la voluntad de Dios tu identidad. El enemigo, dice la Biblia, el diablo, Satanás, él viene a robar, a matar y destruir. Él es mentiroso por excelencia. Te dirá que tu identidad está puesta en tantas cosas. Te dirá que la verdad está en aquello. Te dirá que la santidad es hacer aquello, pero no. Cuando vienes a Dios, Él te dice: en mí encontrarás la suficiencia, la totalidad de lo que tú necesitas. Ven y ríndete a mí, dice el Señor. Te necesito, ven a mí. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia también, porque así como yo levanté a Cristo de entre los muertos, a mi hijo amado, ese mismo poder y autoridad opera en ti. ¿Saben por qué? Porque Cristo nos promete, y esto ya terminando, porque aquí terminamos en este versículo 7 y quiero terminar con estos comentarios. Antes de que Cristo ascienda ante el seno del Señor, estar a la diestra del Padre, los discípulos estaban tristes: me voy a quedar solo. ¿En qué estará basado mi identidad? ¿Qué es lo que voy a hacer sin mi maestro, sin mi Señor? El Señor dice: tranquilos, os enviaré otro consolador, porque recuerden que Cristo era el consolador también ahí, pero os enviaré otro consolador. Y el más abajo dice: Él los va a enseñar o les recordará todo lo que yo les he enseñado. Todas las palabras de Cristo, porque el mismo Espíritu Santo es el mismo Dios que viene ahora, vive en nuestro interior, y Él está en ti, y Él quiere venir a tu vida. Él quiere restaurar tu corazón, restaurar tu mente, traer suficiencia en Dios y que encuentres en Él tu plenitud. Si este mensaje, estos primeros 7 versículos que Pablo nos enseña y nos declara y nos declama, porque para mí es una obra de arte lo que acabamos de leer. A lo mejor yo no esté a la altura de explicarlo tal como Pablo tiene en su corazón, pero hice el intento y espero que puedas haberlo entendido y puedas haberlo grabado en las tablas de tu corazón. En todo esto hay una necesidad de correr a los pies de Cristo. Hay una necesidad de venir a Él. Y en esta mañana Dios te hace un llamado y Él quiere convertirse en tu Señor y tu Salvador. Si esa es la decisión que tú tomas, me gustaría que puedas orar la siguiente oración después de mí. Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra. Qué hermoso es derretirnos a tu palabra. Gracias por estos 7 primeros versículos que me han ayudado a entender quién eres tú. Solamente se trata de un saludo, pero en este saludo está tan lleno y tan rico del conocimiento pleno de ti, Señor. En esta hora hoy decido reconocerte como mi Señor y Salvador personal. De ahora en adelante vivo para Cristo y muero para el mundo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias.